Justificación y la viabilidad. Estos van a ser componentes de la formulación del problema. Cuando hablamos de la justificación y viabilidad de un estudio de investigaciones, estamos refiriéndonos específicamente al porqué y al para qué del estudio. ¿Por qué es importante desarrollarlo? ¿Para qué nos sirve? ¿Cuáles son las situaciones que resuelven? Y cuando nosotros estamos formulando o desarrollando esa investigación en ese sentido, es importante analizar las razones, los motivos de su importancia, la importancia de las evidencias y en general la conveniencia de ese estudio. Es decir, nosotros no vamos a hacer una investigación simplemente por un hecho sin trascendencia. Necesitamos encontrar o necesitamos definir y precisar el por qué es importante lo que vamos a desarrollar cuando estemos hablando de la justificación. Este es importante tener en cuenta unos criterios que nos van a permitir evaluar la importancia de ese. Uno es la conveniencia, dos la relevancia, el entorno social en el que nos movemos. ¿Vale la pena hacerlo? ¿Le interesa a la comunidad? ¿Para qué le sirve a la comunidad? ¿Qué aportes va a llevar a la comunidad? Esos desarrollos contraen implicaciones prácticas que nos van a servir en términos de la experiencia. El valor teórico, es decir, en qué vamos a soportarnos teóricamente. Y cuarto, lo útil, la utilidad metodológica. ¿Qué caminos nos permiten abrir? ¿Qué camino de desarrollo nos permiten? Hablar desde el punto de vista metodológico, ese es el trabajo que vamos a desarrollar. Ese trabajo que vamos a desarrollar, ¿cómo le va a servir a los otros que vengan después de nosotros? La viabilidad, factibilidad del estudio. Básicamente se sintetiza en la pregunta de si es posible desarrollar la investigación o estudio que se propone y técnicamente en cuánto tiempo se tomará ese trabajo. Este estudio no se trata de dar una viabilidad en términos económicos, sociales o la que normalmente estamos acostumbrados cuando hablamos de un proyecto empresarial, por ejemplo. Sin embargo, está relacionado igualmente con la disposición que tenemos de tiempo, con los costos que implica desarrollar la investigación, con las limitaciones para recopilar la información y todos aquellos elementos que pueden constituir, de un lado, oportunidades en términos de los beneficios o desde las otras limitaciones, deficiencias o lo que llamamos en otros términos estratégicos. Las debilidades y amenazas que podamos identificar durante el desarrollo del proyecto de investigación es importante también, porque hay que tener en cuenta la disponibilidad de tiempo, los recursos financieros, los humanos, los materiales, todo esto determinará finalmente el alcance del estudio, es decir, hasta dónde vamos a llegar en ese proceso. Nosotros visualizamos una serie de alcances, es decir, una serie de resultados, pero es igual al análisis de la viabilidad. Este nos va a permitir determinar hasta dónde podemos llegar en términos de esa oportunidad. Es obviamente que hay que tener en cuenta la revisión bibliográfica. Created using Powtoon.